Señores, muy buenas tardes. Opiniones que contar en Nacho Videos Red Streaming. Recuerden que este video está completamente en nuestro canal de YouTube, Nacho Videos Red Streaming. Sigue en nuestro Instagram, Nacho Videos 24, con muchas cosas más que contar. En Instagram junto a ustedes y bueno, en todas las redes donde estamos actualmente, Nacho Videos Red Streaming. Ya dijimos todos los comentarios al comenzar el programa. Y bueno, ante esta situación un poco ingrata que nos pasó anoche, en términos otros. Pero bueno, claramente yo creo que ante todo lo que está pasando en el hospital de San Antonio, y eso es la molestia del alcalde de San Antonio en la jornada de ayer y la molestia de algunas figuras célebres que nacieron en ese litoral. ¿Cuántos? Como Gonzalo Ramírez, como claramente conductor de Mega Noticias y también claramente ex figura de TVN y que también hasta del fútbol, como el Chupete Suazo, Humberto Chupete Suazo, que claramente no estarían muy contentos, claramente pueden estar en contra del gobierno ante todo lo que es el nombramiento del gobierno ayer de la ex titular de gobierno del gobierno, claramente que ha tenido Janet Vega como subdirectora del hospital. Y claramente ante todo lo que está pasando, y bueno, claramente ante todo lo que está pasando, y bueno, claramente imaginamos cuántos de estar de San Antonio no gustos de este nombramiento, claramente de la autoridad. Y yo creo que lo que vi en el recinto sentencial de San Antonio no es grato ante todo esto. ¿Qué pensaremos del gobierno anterior de Gabriel Boric? Y esa es la crítica del último sábado del presidente Kast en contra de Boric, con todos los daños que dejó a nuestro país. Y en términos de salud también, cómo han estado los hospitales de todos estos años que claramente se han perdido con el tema de la pandemia el 18 de octubre y claramente cómo ha estado también la situación de salud en nuestro país y además de lo que ha sido nuestra comuna del Monte, ni hablar. Bueno, y a todo cómo ha sido también los últimos años que claramente el 2020 se iba, si a lo mejor, claramente los tiempos de Francisco Gómez como alcalde, claramente estarían para reinaugurar el CEFAM, y los trabajos que claramente se van a realizar esos mismos días y eso no ocurrió hasta 2024-2025 cuando ya empezarían a inaugurar el CEFAM. Y claro, de todo lo que sería en ese momento, años tardíos y una gestión que lamentablemente no ha estado grata ante todo esto. ¿Qué se puede esperar al momento del hospital de San Antonio? Y bueno, ¿qué se puede esperar del hospital de la gente de Melipilla? Y Melipilla va a tener su hospital. Definitivamente yo creo que no es el momento favorable que enfrenta en materia de salud en nuestro país. Y ante todo lo que está pasando en San Antonio, que no sabemos qué puede pasar. Y hasta el futuro de lo que está ocurriendo en el hospital. Claramente está viendo el litoral. Y a lo que ha pasado con la molestia del alcalde de San Antonio, que en algún extracto esta mañana criticó la decisión del gobierno de nombrar y ratificar a Yanes Vega como figura titular de salud de San Antonio. Y ante lo que está pasando, ante el momento que está enfrentando el hospital de San Antonio, ante las renuncias que están viendo el recinto asistencial. Yo creo que no es el mejor momento favorable que viene nuestra salud, no solo de San Antonio, en todas partes, lamentablemente con la gestión tan mala que está teniendo los hospitales, ¿no? Y gente que lamentablemente no tiene nada que ver, los que no tuvieron cuarto medio, los que nunca han tenido profesión, los que están trabajando ahí. Ya como vimos el caso de lo que pasó con la esposa del guatón del atleta La Risa, claro, donde murió lamentablemente por indigencia, y esos doctores que nada sabían hacer la pega, claro, que se preocupaban ver tanto TV en Mega Televisión el 13 y no pensar en la salud de la mujer, del conocido humorista que tuvo, claramente de esos chistes pícaros que se han mandado a su tridente que tendría el Hotel de Risa, cuando solamente en ese tiempo empezaba en las calles de Santiago, él pasó más haciendo sus chistes cuando sea, era en la PHS y después ya sabemos que años más tarde estaría en la televisión. ¿Quién dice que nunca había estado en la televisión? Porque el año 93 tuvo Noche de Ronda, después Morandé con compañía en diferentes programas donde estaba presente. Y bueno, cuando tanto decíamos que no irían al festival y después se hicieron famosos por estar en todos los festivales. Realmente, y como Dichato, el año 2012 que marcó 50 puntos rating, ganándole el rating al festival. Cuando tal vez decíamos que Dichato tenía más importante de Viña y eso no ocurrió. Creo que no es el momento favorable de lo que está pasando en materia de salud. Y creo que eso es lo que está pasando. Y claramente en este martes sabemos cómo Kast critica a todos esos mismos que saludaron al perro verde ayer. Saludaron porque creen que eso es lo único que existe. Y claro, para estos mismos que desprecian la seguridad, desprecian el país y desprecian la patria. Claro, estamos esperando que en sus redes feliciten a Chile porque ganó el latinoamericano. Y claro, hasta ahora estamos esperando. Claramente yo creo que no es el momento favorable de lo que está pasando en nuestro país en materia de salud, con esa atención tan mala y con esas viejas choras que tristemente se tomaron el poder en los recintos esenciales, los que no saben ni tratar bien al paciente, los que no saben tener ni idea de la situación, y claro, de todos los municipios que tristemente se han botado la plata para tener a todos esos que nunca han sido doctor, y claro, los que les gusta salir con otra, y eso es lo que está pasando, o los que esta misma mujer, esta misma enfermera salían con otro, y eso es lo que está pasando. Cuando pensamos en la época de antes, cuando las enfermeras sí que eran bonitas, pero hoy ni hablar. Claramente ante todo lo que está pasando y no sabemos qué puede pasar ante el momento que viene nuestra salud de la región metropolitana y el país, y también en la región del litoral. Claramente una ciudad que sabemos cómo ha estado ante todo lo que está pasando, y bueno, ¿qué se puede esperar al futuro del hospital de San Antonio?
ante todo lo que está pasando. Y bueno, claramente para que de fin de semana estos mismos festejen igual. Claro, cuando la situación está caótica y no piensan en lo que pasó en el semana el año pasado, o el 2023. De ese tiempo no estábamos al tanto. No estábamos con nuestra medida de protesta de no querer más saber de la Real Chile, cuando sabemos cómo era el país después de la muerte, después de lo que pasó con el triunfo de Piñera en la elección y después el 18 de octubre y la pandemia. Pero claramente cuando sin duda todo se pensará, ¿qué pensaremos? Y de la hermosa bailarina que trajeron al CEFAR. Claro, para entretener a los pacientes, para entretener, claro, eso no a gusto de los adversarios, algunos de los detractores, y claramente incluso del municipio, claramente, o de los equipos de salud que no están a gustos de tener de que esta figura, claramente esta figura se fuera a lucir sus cosas a ese lugar. Y claramente un lugar público, un lugar del Estado, un lugar del Ministerio de Salud, que lamentablemente no debería ser así. Y claramente yo creo que ese show, sería bonito para un evento, para una fiestecita bonita, para una nochecita cualquiera con ellas, pero no para un lugar público que siempre debemos tener y hay que respetar. Así como los bancos, así como la oficina de ahorro, todo. Porque claro, ¿cómo van a hacer eso, algo así si claramente eso no está bien en un lugar? Y claro, ¿qué se le ocurrió a los directores del hospital o del recinto asistencial de traer una bailarina para este show? Y más allá de realizar un aniversario del mismo lugar que ocurrió el año 23. Creo que el momento de la salud no es grato ante todo esto. Igual, vamos a ver qué puede pasar ante todo lo que está pasando en Janet Vega. Claramente la fue buena noticia ante esta situación. Y ahora van a pelear los Cowboys, lo que está pasando. Señores, es lo que puedo entrar en nuestro canal de YouTube. Nacho Videos, Racing, sí, cortito, 30 segundos con novedades. Está ganando el PSG 2-1. Bueno, ¿qué está pasando en el ridículo de jóvenes? Está bueno. La gente todo lo que está pasando en el PSG. Está ganando 2-1, sí. No, era está para Davis para atrás para Pavlovic. Otra vez el Bayern Múnich jugando en el campo francés. La cambia Pavlovic, se la entrega a Ulises que la baja de manera espectacular con el muslo. La entregó para Tares y ya el centro atrás y la saca John Neves. La va a buscar otra vez Ulises, pasan unos bien, eso es lo que está pasando claramente 2-1 el equipo del PSG ante el Bayern. Bueno, lo que está dejando en esta UEFA Champions League, así que todo lo que estamos contando hasta el momento, la ida de este encuentro. Otro tema que contar junto a ustedes en nuestra programación, de Nacho Videos Racing. Bueno, todo lo que estamos contando en esta jornada hoy. Y para hablar de todo lo que está pasando con Gary Medel. Bueno, ya vamos a estar dando otras opiniones que teníamos abordadas, pero lo vamos a dejar para mañana. Pero claramente ante todo lo que está pasando, claramente con el momento de Gary Medel. Claramente de lo que está ocurriendo con la situación judicial que enfrentó ayer. Y eso es lo que hablaba en las últimas noticias este martes, por lo que está pasando con Gary Medel ante los duros insultos que ocurrió a los seremi de salud, claramente ante la furia de Medel Cerrona, que intentaba realizar que hoy es jugador de la Universidad Católica, y ante la situación de la multa o de la ordenanza millonaria que tendrá que pagar esta figura, y claramente, escuche bien, 15 millones de pesos, 15 millones de pesos tendrá que pagar. ¿Cuánto va a sacar esa plata? Bueno, creo que no va a ser nada bonito lo que va a hacer, lo que puede ocurrir a Gary Medel. Igual, esperemos que sí sea tema de la farándula. Bueno, con esta figura claramente sabemos el pasado que tendría en 2009 con el accidente, de la mujer que tendría, y claro, y claramente sabemos de todo lo que es el pitbull, a pesar de los años que ha sido duros por perder a su madre, igual. Y sabemos de la controversia del 2019 cuando apoyó el 18 de octubre, claro, porque claramente esta figura quería ver fuera a Piñera y verlo morir, claro. Y defendiendo el diseño del paraíso, claro. Y claramente cómo sería estos últimos años. Y ahora, claro, no votaba por Boris y ahora está ganando la función de Boris. Bueno, claramente ante todo lo que pasó. Bueno, y quisiéramos pensar cómo fue el historial de Gary Medel. Bueno, el año 2009 claramente se pensará del accidente que sufrió lamentablemente cuando ocurrió claramente, cuando fue lo de Gary Medel en el año 2009, ante este accidente que ocurrió lamentablemente, lo que sucedió claramente el año 2009, claramente lo que sucedió el año 2009 cuando fue el comienzo de año, cuando siendo claramente cuando fue ese momento lo que pasó con Gary Medel, cuando fue ese accidente que ocurrió al comenzar el año, que sucedió en la ruta hacia Valparaíso. Y claramente ante todo lo que fue ese momento, lo que se vio el año 2009, cuando fue este accidente que ocurrió. No tenemos extracto lamentablemente de ese momento, pero claramente cómo fue ese momento lo que se vio Gary Medel en 2009, bueno, siendo jugador de la Católica. La semana después no era menor aparecer en los medios, claramente para estar en una entrevista con el CDF en ese momento, y claramente ya despejando sus rumores ante las situaciones que claramente tristemente ha enfrentado. Bueno, lamentablemente semana antes, bueno, lo que pasó en el comienzo de la temporada, en ese momento que no teníamos fútbol chileno en ese momento. Pero sí tenemos extracto claramente de lo que fue la Copa América. Creo que Gary Medel siempre ha sido noticia de todas sus peleas y situaciones y escándalos. Bueno, y el 2019 pensaremos de la Copa América, cuando fue esa triste tensión que enfrentaría con Lionel Messi, lo que fue en la Copa América. No le ha encantado tener extractos chilenos, pero claramente
cómo fue la transmisión de TVN y Canal 13, claramente ese momento, lo que se vio con Gary Medel, lo que se vio claramente en todo lo que se vio claramente, ese momento, lo que pasó claramente el año 2019, el partido Chile-Argentina. Bueno, y como no era obvio, enfrentarse ante el futuro campeón del mundo que tendría en 2019, claramente en ese momento, de lo que se vio en la Copa América, lo que se vio claramente en ese momento, lo que pasó claramente entre Lionel Messi y Gary Medel. Claramente todo lo fue el año 2019 en la Copa América, ya vamos a tener directo, pero claramente cuando fue esa transmisión de TVN Canal 13, claramente de lo que fue en 2009, claramente de todo lo que fue ese momento, lo que fue ese lo que fue ese momento, lo que pasó. Igual, claramente sabemos cómo estamos ante todo esto igual. Una figura que claramente ya sabemos cómo ha estado con sus polémicas situaciones y ahora con lo que es la situación que está enfrentando lamentablemente con la situación de la multa. No, lamentablemente no, tampoco nos tenemos está muy difícil el extracto. Bueno, claramente para encontrar el extracto de lo que fue con reacción chilena, de cómo fue ese episodio, claramente lo que se vio entre Gary y Messi, lo que se vio en la Copa América y lo que antes sabemos, lo que sería antes de la pandemia, claramente lo que fue ese momento, lo que fue la transmisión de Canal 13 y TVN, igual. La advertencia de Pedro Carcuro que dijo antes en el noticiero lo que podría pasar con Chile-Argentina, claramente lo que podría pasar y claramente se sabía que en la situación, claramente se sabía que se iba a ir de las manos, claramente de todo lo que pasó ese momento. No sé si tenemos relatos porque pueden meter el relato de Claudio Palma, bueno, claramente ante todo lo que fue ese momento, bueno, cómo han reaccionado ante este episodio, claramente lo que sucedió el año 19, bueno, ante esta situación. Bueno, ya vamos a tener extracto, bueno, no importa, claramente, pero sí vamos, bueno, no importa el relato, bueno, vamos con el relato Claudio Palma, pero claramente cómo fue el momento de la pelea Gary Medel y Messi, claramente lo que más marcó ese momento, y bueno, en todo el mundo, en España, en Italia, en Brasil, todos reaccionaron ante este incidente que nunca te he visto en la selección y lo que sucedió el año 2019, y para el equipo del CF, que en ese entonces con suerte estaría viajando claramente en la Copa América 2019, bueno, de los pocos todavía, y en esos tiempos que sí se viajaba todavía a otros países, y lo que fue el torneo del 2019 que se disputó en tierras brasileras. Vamos a recordar lo que pasó. Sí, audio de TVN, aunque tú no creas, sí, audio de TVN, sí, está bien, sí, eso queremos hacer porque hay unos haters que meten los relatos Claudio Palma, no tienen nada que ver con el canal que está, pero sí, lo que pasó era en la transmisión TVN Canal 13, ¿cómo fue ese momento? Sí, y en referencia a lo que está pasando con Gary Medel. Cuidado con ese pase, esa habilitación para Dybala. Atención con las marcas de Chile, el pase filtrado arriba para Messi, llega Gary Medel. Ahí está el hecho. Una seña que le hacía Arias. Wow, ahí está, bueno. Wow. Se van los dos. Sí. No tenía expulsiones con la selección de Argentina. Ves que ahí le intenta empujar. Wow. Esa sí que era un pelea. Gary Medel va con cara de poco amigo. Bueno, y eso es lo que pasó el año 2019. No, por favor, creo. Bueno, yo cuánto hubiera deseado celebrar mi momento. Esos días la gordita se fue la gordita se fue al teletrade de acá. Y claro, cuando la hora después quería festejar mi buen momento. Ahí estando con la Nachita dije, bromeando con el episodio de Gary y Messi, claro. Pero lamentablemente eso no fue. Vimos a la gordita ahí y sabía cómo iba a estar el teletrade después. Y todos los sueños tan bonitos que quería tener en ese momento. Tristemente ya se sabía que años más tarde ya nunca más se fueron cumplir. Y sabía cómo iba a estar. Estos 7 años ya nunca más estando en el gimnasio y tampoco en Teletra. ¿Qué se puede ver? ¿Cómo están, amigos Nacho Streaming? Muy buenas tardes, pero hablando de lo que ha sido esta situación de Gary, bueno, de lo que está enfrentando, lo que enfrentó 2019 y ahora en 2026. Y bueno, no digamos que es noticia lo que ha pasado estos últimos años, lo que ha pasado esta jornada de hoy, a lo que hablaron en la última noticia, lo que ha pasado con los hechos a Gary Medel que ocurrieron con el tema de la multa, claramente el pago millones que tendrá que enfrentar Gary Medel a 15 millones aún no funciona el CRM que tendría 22 cuando no dejaron entrar conciertos de Gary G, sino otras situaciones. ¿Qué se puede esperar del público futbolero? De esos que defienden a Bori. Claro, y Gary no votaba por Bori, claro, y ahora está en contra de Bori. Claramente yo creo que lamentablemente la situación mental que enfrenta el chileno no es grata ante todo esto. Y creo que son varios los hechos que están enfrentando a Gary Medel. Y como sabemos, seguía su vida en 18 años después del tercero del mundo que tuvo Chile en el Mundial de Canadá. Y sabemos otro de los jugadores que también estuvo en la situación de la trifulca que ocurrió con el efectivo de seguridad canadiense el año 2007. A nosotros, Fuerzas Armadas. Y claramente ante todo lo que fue ese momento lo que se vivió en Canadá. Y varios que es lo que ha enfrentado. El 2009, el accidente lamentable que ocurrió en ese momento que enfrentó la ruta, lamentablemente, y su vida estaba en punto de estar en peligro. Y claramente el tema de que a los 3 semanas después apareció en el programa El Nombre del Fútbol, claramente en el CDF, que hoy es TNT, cuando
se despejó los rumores de la situación que enfrentaba Gary Medel y al tema que estaba ileso, claramente de toda situación y de lo que fue el año 2019, perdón, 2009. Y claramente muchas situaciones que más enfrentaría claramente Gary Medel. Pero ya sabemos que al año siguiente todo fue el llamado de Boca para estar en el equipo del torneo y hacer los 2 goles que hizo ante River. Y cómo nos maravilló, se maravilló el mismo Marcelo Araujo, recordado, relató nos fue hace poco, con el tema de ver los goles del chileno y para rememorar esos tiempos que claramente veíamos el fútbol argentino un domingo cuando el partido era un jueves, porque vemos que días antes, por la lluvia, solo se jugaban 5 minutos de partido y los demás minutos de partido se jugó el día jueves, claramente un 25 de marzo. Y ahí nos salvaron en el 2010, un poco de todo esto. Y creo que a todo lo que fue en ese momento, y creo, ¿cómo sería el momento de Gary Medel? Claramente de todas situaciones polémicas que ocurrió, amores con muchos modelos internacionales, hermosa, claramente figuritas en algunos países, españolas, cualquiera, y claramente de todo lo que fue ese momento, o se recordará la agresión a una periodista de espectáculo, claramente lo que sucedió y claramente en el momento que sin duda, en el momento que ocurrió claramente la detención a Gary Medel en el aeropuerto por la situación que ocurrió hace un par de años, claramente a una periodista cuando le preguntaban de la novia que tuvo, claramente lo que sucedió, claramente lo que sucedió en ese momento y lo que pasó con la detención, cuando eso se recuerda cuando fue el programa SQP, cuando se tenía farándula la televisión, y de todo lo que fue ese momento, y también de otros episodios, claramente, o los momentos que nunca, todo se pensará en el 2011, no sé si uno lo involucrado, pero claramente lo que fue el mautizazo, sabemos cómo fue que involucró varios jugadores de la selección, ante todo fue ese festejo controlado que realizaron los jugadores de la selección para celebrar el bautizo, claramente que se conocía como el bautizazo de uno de sus familiares y todo lo que fue ese momento, y cuando claramente Claudio Borghi llamó, claramente esperaba todo este rato tener a los jugadores de la selección después de las 22 horas y en el momento que llegaron tarde, 45 minutos y el hecho que se sabía que iba a estar, cómo iba a estar el ambiente de la selección ante todo lo que fue esos hechos y al tema de que todos esos jugadores, cualquiera además, que eran involucrados, Valdivia, todos, y ahora en los comentarios del fútbol todos son legales, incluido Bravo, y todo lo que fue ese momento. Y lo que sin duda, cómo sería también, cómo sería el momento de cómo fue Gary Medel, otras cosas que también ocurrió. El 2014 también, cómo fue el último mundial que jugó, y al tema, cómo fue el 2014, cómo fue el momento de Gary Medel, cómo fue el momento de lo que sin duda fue ese momento del 2014, de cómo fue el dolor que enfrentaba de quedar fuera del mundial, el llanto que también se mostró de Gary, claramente ese momento, y claramente cuando sabemos todo lo que fue el palo de Pinilla, que eso pudo haber sido vital para el triunfo de Chile de clasificar al mundial ante Brasil y acabar con ese invicto de los brazucas, claramente Tusumayo que lo ayudó, los entonces dirigentes de la FIFA, y claro, ahora están ayudando a Argentina, los de ahora. Claramente yo creo que ante todo lo que ha pasado ese momento, y bueno, la Copa América ganó Chile, cómo fue ese momento, y cómo fue años más tarde, que también ha generado polémica en sus críticas a la prensa, a los periodistas, claramente el actuar, y claro, lo mismo de Boris que defendían el actuar de Gary Medel, para creer que esos son los temas importantes del día, que pensar, claro, de lo que está haciendo la selección. Y sabemos cómo fue el 2019 cuando este mismo Gary Medel no quiso más jugar la roja. Y no era el 18 de octubre, no era la pandemia, y era porque claramente no le interesaba. Cuando debió pensar en la selección y por apoyar a esos mismos que esperaban verlo fuera a Piñera y verlo morir. Y claramente, de esos mismos que años más tarde defendieron a Gabriel Boric, defendieron lo del incendio, defendieron el 18 de octubre, lo de la pandemia, defendieron a Gabriel Boric, defendieron los incendios del Paraíso, no pensaron en la muerte de Sebastián Piñera y claramente, y hace poco, lo de que pasaron al sur también, claramente para creer que son los temas importantes del día, que pensar de la muerte del expresidente o este año, lo que vamos a tener el 11 de marzo con José Antonio Caz. Claramente yo creo que Gary Medel va a ser difícil. Y bueno, el 2022, como veíamos hace un rato, cómo ha sido también el actuar de Gary Medel contra los semis de salud. Claro, no votaba por Boric, no votaba por su presidente de la Católica, claro, o de todo el equipo, claro, por todo lo que fue por el tema de que el atacado que tenían los Ceremi, o amenazarlo con encerronarlo, funarlo, o amenazarlo con un arma. Claramente, puedo contar una cosa, había cierto rumor de que Gary habría tenido un arma, claramente, y amenazando con disparar a los Ceremi. Esto yo creo que puede haber sido mucho más grave. Pero claramente, ante todo lo que fue ese momento, y cómo puede haber sido más dramático el episodio si hubiera sido otra cosa, lo que pasó con Gary. Y claramente, eso yo creo que todo lo que fue la denuncia de estos mismos de la Fedemi, que claramente enviaron la denuncia a la justicia para denunciar a Gary Medel ante estos episodios. Y al hecho, ayer lunes 27 de abril, justo en el Día de los Perros Verdes, claramente, cuando se da a conocer de que 15 millones, claramente tendrá que pagar Gary Medel ante todo este caos. Yo creo que lamentablemente con todos los que quedan de la selección de hoy, no creo que así como estamos no hay ninguna parte. Y esa es la razón de que no vamos al mundial.
no por los jugadores, no por el buen juego, no por el juego que tenemos en la selección, no por ese gobierno anterior que nos pudrió el fútbol, no, por defender la tragedia mental, no por eso, sino porque como están esos jugadores no llevamos ni una parte. Claramente ya, ¿y dónde está Arturo Vidal felicitando a los ganadores latinos? O sea, ya sabemos que se olvidó la idea, se olvidó, y que bueno tenga la razón Israel en TV Mala otra vez, cuando dijo que ya vendía los caballos, y lo vendió porque no era por plata, sino porque no está ni ahí, y claramente se olvidó de la IPI, se olvidó del club hípico, se olvidó de esos tiempos que ganó el ensayo y se olvidó de su amigo Sergio Inda, claramente de ese mismo personaje que el año 2014 ganó el ensayo y en un tiempo más tarde sabemos cómo estaría ante la situación de lo que enfrentó lamentablemente con la medicación que enfrentaría involucradamente Sergio Inda y al tema que este preparador estaría castigado 10 años, ya hasta 2023 y 2018 me parece que sin duda este preparador volvería a estar en la acción me parece y bueno, como decía, a retomar las relaciones con Arturo Vidal y claramente años más tarde, bueno, claramente ante todo lo que pasa en ese momento. Creo que no es el momento favorable que vi Gary Medel ni ningún seleccionador. Claramente, cuando claramente estos mismos medios, claro, que felicitaron a Alejandro Sánchez por el triunfo de Colo Colo, claro, cuando nos piensan, claro, que nos piensa que ya, ¿sabe? Y nunca Chile en el latino, cuando estos nos piensan que claramente ya estos jugadores ya no sirven, ya no son los que nos representan otra selección, y claramente hoy vemos a todos en el comentario, claro, junto a la figurita que era hermano, junto a todos esos que defienden la violencia en los estadios, claramente sabemos cómo estamos ante todo esto. Y claramente para los mismos que defendieron el gobierno de Gabriel y salieron la campaña de Jara. ¿Y dónde están? Los que no se en la franja electoral. Claro. Y sabemos cómo estábamos ante todo esto. Creo que no es el mejor momento que estamos viendo con estos seleccionados, ni tampoco para ninguno de la selección. Y creo que eso es lo que está pasando y claramente a estos mismos que ven abajo al presidente del fútbol chino y ven arriba a los delincuentes. Claro, ahora están tristes porque, claro, Cecilia Pérez no será la presidenta de la FP, claro, una figura que a nadie le importó el fútbol. O sea, a nadie le importó la política y le importó el fútbol. ¿Por qué? No me insulta. Al menos le importaba la política y ahora va a estar en el fútbol. Pero claramente yo pensaré de la época de René Orozco. René Orozco porque siempre le importaba el fútbol. Nada de meterse en la política. Pero a pesar de todo lo que fue la amistad que tendría con el entonces presidente Eduardo Frei, de ser una figura que no se perdía ningún partido de la U y claramente tampoco en la selección chilena, porque sí, el presidente de Chile estaba en todos los partidos de fútbol. Con la selección y claramente es clave a todo lo que fue cómo Chile llegaría al Mundial de Francia 98. Yo creo que no es grato de lo que está pasando y creo que a todo lo que está pasando a nivel que no sabemos qué puede pasar ante estos episodios, sea lo que ha pasado la jornada de este día lunes al conocerse la multa millonaria o la ordenanza de tener que pagar 15 millones. ¿Quién tendrá esos 15 millones? Ni su mamá que tuvo, ni sus primos, ni sus amigos que tuvo la selección. Tristemente se cagó para siempre. Bueno, y estoy esperando que nadie me diga, este Gary se cagó después de este episodio. Para que lo defienda por este mismo, porque claro, con el silencio que tenemos en este país, porque no pensaron que estos jugadores de la selección se pudrieron años más tarde, y eso es lo que está pasando. De todos son amigos los matines, a les interesan los temas importantes. Señores, es lo que monta en otro canal de YouTube, Nacho, amigos, todo lo que está montando. Cortito, vamos con lo que está pasando en el PSG. Sí, y lo que iba a hablar de Cecilia P. Eso me va a hablar, lo vamos a dejar para mañana, porque ya estamos sobre el tiempo, pero probablemente tenemos que ir a lo que nos saldrán. Sí, para ir con los extractos de lo que está pasando con el PSG. Está ganando 3-2, sí, mientras preparamos lo que nos saldrá de material en un ratito más, sí. Este tipo de partidos, porque también es cuando jugó el PSG que nos deslumbró aquel partido contra el Inter, pero no había rival. Hoy estamos disfrutando con lo que es un partido de igual a igual, de poder a poder. Dos tendencias diferentes. Por una parte, un fútbol como el que lo hablábamos, ¿no? De ese PSG que sufrió los primeros 20-25 minutos. Tuvo que recurrir a cosas insólitas, Matías, como pelotazo, como argumento buscando la espalda fundamentalmente del lateral derecho Stanisic, como buscando a Cacarasquelia. No había opciones. Una pérdida de balón ofreció una... Cacha la musiquita, el estilo cumbianchero en la Champions. Bueno. En este mini partido de 20 minutos, un pase inconmensurable, desbordante. Se hacía compacto en defensa, Matías. Se hacía flexible en ataque. Kane venía a recibir en tres cuartos junto a Musiala, que intervino poco y no está en condiciones, pero venía también a otorgar una pausa y desde ahí un chaval que es mágico. No he visto una... Oliseh ha hecho tremendo todo lo que ha pasado de su poder. Ha sido grandioso el partido de este hombre. Desborde, ocasiones, tiro al palo, ocasiones de gol, un golazo del empate transitorio. ¿Qué puedo decir más? Y un Luis Díaz que acompañaba y no desenteró en ningún momento. Pero sí es cierto
que a medida que el partido fue a más, Matías... Bien, eso es lo que comentará todo lo que estamos comentando, la UEFA Champions League, así que bueno, de todo lo que estamos comentando en esta jornada hoy, lo que está pasando 3-2 el PSG ante el Vallesiones, ya estamos preparando todas las noticias que están pasando, rápidamente puede estar en algún lugar, pero otras no estarán en el diario oficial. Bueno, ya estuvieron lo de Gary, bueno, ya hemos hablado bastante del tema. Todo lo que estamos comentando, lo que no saldrá aún, ya comienza en segundos en Nacho Dios.